buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias pues por estar en este espacio, pues por compartirnos su conocimiento, su experiencia. Pues creemos que es fundamental que estos temas que queremos abordar en relación pues al pensamiento del Pacífico justamente provengan pues de las voces de allá, ¿no? De sus habitantes, de quienes han tenido pues la experiencia de estar habitando ese territorio y sobre todo acumulando pues ese conocimiento y esos saberes, ¿no? Eh, en esta sesión, Juan Carlos, pues queríamos como abordar el pensamiento pues de la población negra e indígena también pues del Pacífico a partir de una reflexión pues que ha aparecido pues muy frecuentemente en los últimos tiempos y es esta expresión del vivir sabroso, ¿no? El vivir bien para nosotros está enmarcado en la tranquilidad que respiramos al estar bien con nosotros mismos de manera individual, cuando estamos rodeados de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestros amigos, cuando estamos cerca a nuestros mayores, cerca al consejo, ¿sí? Cerca a esa mirada que no es inquisidora, sino que está ahí pendiente de que las reglas de convivencia se mantengan y se respeten. Cuando estamos comiendo, cuando tenemos la posibilidad de alimentarnos, con las cosas que sembramos, con las cosas que nos da la naturaleza, cuando estamos haciendo lo que nos gusta, cuando estamos conversando, cuando estamos jugando dominó después del trabajo, cuando estamos jugando fútbol en la playa, cuando estamos nadando, cuando estamos conectados con nuestro espíritu, estamos en tranquilidad total, ¿sí? Cerca al mar, cerca al río, cerca a la playa. O sea, vivir bien es tener lo básico para estar tranquilo, para el hombre en el Pacífico, para hacer las cosas que le gustan hacer sin afectar la tranquilidad tampoco del otro. Bueno, y entonces eso te conecta, también se conecta con el morir bien, porque es una doble relación, no es una parte, es una sincronía, porque para nosotros la persona negra cuando fallece, según nuestras creencias, nuestra espiritualidad, consideramos que pasa a una vida mucho mejor. Por eso le cantamos, por eso le rezamos, por eso son los alabados cuando es una persona mayor, por eso es la alegría cuando es un niño que fallece, porque para nosotros es un ángel, entonces le cantamos, jugamos y los niños juegan con él, ¿sí? Porque es ese paso, esa armonía de que es un ángel más que va a los reinos de los cielos. Entonces, morir bien para nosotros significa también descanso. Como se dice, es pasar a un espacio agradable y morir bien implica morir en la cama, morir tranquilo, ¿sí? Morir al lado de la gente, morir cerca al paisaje, a todo, es la misma conexión, ¿sí? Digamos, no es estar postrado en una cama, ni, ni que sea una persona desaparecida, ni una persona que termine mutilada, digamos, como la guerra lo ha mostrado. Para nosotros es un, es una, es criminalizar la muerte, ¿sí? Es llevarla mucho más allá del simple hecho de dejar este mundo o quitar a una persona como un obstáculo que un interés exige. Es acabar con una familia, es acabar con una comunidad, es acabar con un territorio, es perder un elemento más de ese engranaje colectivo que tenemos. Entonces, para nosotros morir bien es morir cerca de la comunidad, tener el privilegio de ser enterrado, de ser acompañado, de ser rezado, ¿sí? Para nosotros eso es volver a la tierra de manera tranquila, volver a la tierra acompañado, volver a la tierra cantado. Para nosotros eso es morir bien. Juan Carlos, yo quería preguntarte en relación a este vivir bien, digamos, incluye las relaciones entre los seres humanos, pero también con el entorno, es decir, con Total. los animales, con las plantas. Y ¿Cómo es esa es relación? para, digamos, nosotros culturalmente hemos aprendido a aprovechar, muy a pesar de las circunstancias actuales, ¿no? Que no se pueden desconocer lo que la invasión ha generado en las comunidades, lo que los cultivos eh, de la coca, el interés en el dinero ha generado, la invasión de gente foránea, esa mentalidad
ha generado, muy a pesar de eso, nosotros todavía conservamos esa responsabilidad de hacer un aprovechamiento concertado con la naturaleza, se puede decir. Concertado en el sentido de que la naturaleza nos brinda de todo lo que tiene, lo que nosotros consideramos que necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Y lo que tenemos que dejar también para nuestras generaciones. Eso se hace con los animales, eso se hace con el bosque, ¿sí? Eso se hace con los sitios sagrados, eso se hace con todas las especies que hay en la naturaleza, porque como te digo, siempre el mayor está allí diciendo, mire, si no hacemos buen uso de esto, esto se va a acabar. Lo único que yo tengo para dejarle es esto. Entonces, eso se vuelve un reto que se va transmitiendo de generación en generación y a pesar de las circunstancias, todavía, digamos, tenemos la posibilidad de volver a recuperar todo lo que estos años de violencia nos han quitado, gracias a que conservamos ese legado de nuestros mayores, esa responsabilidad de sostener esa riqueza que siempre hemos tenido y que está ahí ambulante, que también es vida, pero que por la sobrevivencia tenemos que utilizar. Pero ese es un encuentro que siempre se tiene, aprovechar lo que uno necesita simplemente. Y eso tiene mucho que ver con el vivir bien. Nosotros somos de los pueblos, por ejemplo, la comunidad pescadora en los territorios. ¿Cómo un pescador vive como vive? Se dice mucha gente. Pero es que el pescador, cuando hay abundancia, es donde más debería pescar y es cuando menos pesca. El pescador va, pesca, considera que tiene su ingreso definido y se queda en la casa 1, 2, 3 días y después cuando se le acaba la plata va y vuelve al mar. Dicen, no, es que el pescador es perezoso. No, tiene lo suficiente para estar tranquilo esa semana y se queda jugando dominó, tomando trago, jugando fútbol, se va a pasear, ya se le acabó, vuelve otra vez y quizás no encuentre, pero al menos se queda ahí con la paciencia y está con lo mínimo y vuelve la abundancia y otra vez se recupera y sigue, pero la necesidad de riqueza para nosotros no ha sido necesaria, porque digamos todo lo tenemos allí. Hay pueblos demasiadamente ricos que salen a una hora a Canalete y vuelven con la gracia de Dios de que le fue bien en la pesca y tienen lo suficiente para estar tranquilo ese día, esa semana, para responder por la familia y después volver. Entonces, es una relación muy interesante, ¿no? Que no tampoco nos vuelve que tengamos que estar, se puede decir, digamos, no esclavizado, ¿no? Pero simplemente estar pensando en trabajar porque hay que pagar una cosa, otra. También que seamos irresponsables, pero digamos, ese es un compartir de, digamos, no generar excesos innecesarios porque también hay que conservar. Entonces, esa esos elementos que digo, todavía están ahí, todavía los cuidamos, todavía están, algunos están en congelador, pero están ahí porque la necesidad mediática, la necesidad de consumo, la necesidad del narcotráfico nos ha colocado en esta perspectiva, pero a fe mía y a razón de la responsabilidad que tenemos como pueblo, en la medida que la tranquilidad vuelva al territorio, vamos a retomar con toda confianza esas habilidades que Dios y nuestros padres nos heredaron. Gracias, Juan. Una de las cosas más admirables y que quizás esa historia oficial e invisibilizada ha sido precisamente ese convivir, ¿no? De las comunidades afrodescendientes en el Pacífico Sur con su entorno, con el territorio. Porque si uno mira, pues la guerra que ha arreciado de unos 25, 30 años para acá, antes de eso había una disposición del territorio que respondía a una sabiduría muy grande, ¿no? De poder convivir con el entorno. No sé si nos puedes contar, Juan Carlos, cómo los consejos comunitarios y cómo las familias disponen de ese uso del espacio, ¿no? Hay algunas zonas que son de reserva, igual la cuestión de la propiedad, ¿cómo es en la vida en el Pacífico? Pues, digamos, yo fui privilegiado en mi infancia de tener esa posibilidad de mirar cómo se hacía un buen uso del territorio, incluso antes de estar los consejos comunitarios. Culturalmente pues se tiene su finca de manera individual, se tiene
su parcela de manera individual, pero la producción se compartía en la comunidad. Es decir, en la comunidad habían varias actividades. El cazador, que se iba al monte a cazar, pero cuando llegaba con el conejo, con la tatabra, era para arreglarla y hacerle a cada uno su pedacito, como dice uno, y a compartir con la comunidad. Cuando se iba a pescar, también uno no pescaba, pero el vecino llegaba con la bandejita a la casa y le decía, vecina, cuando nacían los niños, cuando alguien daba a luz, en los pueblos nuestros, en esa época, los pescados más sanos eran para la parida, para la familia de la parida, para que coman la parida, porque no se puede comer cualquier pescado, porque se enferma el bebé, no suelta bien la leche, se puede enfermar la parida, si come, por ejemplo, burique, que son pescados para los mayores que tienen mucha sangre, entonces que afectan, ¿sí? Y todo era una fiesta en un nacimiento, cuando eran las fiestas religiosas en los pueblos nuestros, se atendían en las casas a quien llegaba, se comía una semana, 2 semanas lo que había, y se compartía y se celebraba en familia, y no había problema, y si había un disgusto, a la regresada a su comunidad, todo el mundo tenía que irse contento porque había que buscar la manera de resolver esos agravios de manera dialogada. El aprovechamiento de la madera. El aprovechamiento de la madera era básicamente que se cortaba el árbol que era necesariamente el que estaba apto para aprovecharse. Y tenía que estar relacionado con la luna o con la menguante, porque era en esa época que estaba bueno para aprovechar. ¿Sí? Y ahí salían las tablas para la casa, y ahí salían la comunidad toda a ayudar a hacer la casa de este señor, el señor ayudó a hacer la casa del otro, y se compartía. La moneda no era necesaria como ahora se ha vuelto, digamos, tan importante. El conocimiento, no teníamos sus sabios en la casa, los mayores teníamos sus sobadores, ¿sí? Que uno se tiraba por ahí a jugar fútbol todo el día, y él estaba por ahí mirando, hombre, muchachos, mire, que no se patean así, que se van a golpear. Y cuando uno iba con la pierna golpeada ya, lo cogía y le decía, ya, yo te estaba diciendo, y lo curaba, pero todos jueguen así. Entonces, había una cultura de la convivencia, del respeto, que yo tuve el privilegio, digo, de estar ahí en mi comunidad, que se llama La Playa, ¿sí? En donde lo determinante estaba siempre por la mirada y la palabra de los mayores, y siempre estaba por el compartir. Claro, habían diferencias económicas como todo, ¿sí? Pero la regla de respeto hacia el otro y no se sentir mal al otro, creerse superior al otro, era complejo. Era complejo porque si a uno le decían X cosa y la mamá ahí le colocaba la queja a la otra, eso era sin preguntar. Y ven, si nos peleábamos entre dos, nos cogían a los dos, nos amarraban ahí, nos daban látigo ahí, barriga con barriga, como se dice. Sí, entonces no había para dónde salir. Nosotros los pelados de mi época, somos como unos 30, y tenemos un grupo de WhatsApp, y es una hermandad, y un está aquí, el otro está allá, y conversamos, y se murió el uno por allá, se murió el otro por acá, se enfermó el tajulano. Mantenemos una comunicación constante gracias a los mecanismos que hay ahora, que nos han acercado otra vez, pero la espiritualidad es la que ha mandado eso, a mantenernos juntos, a mantenernos como comunidad. Como les decía, en esa época no todo el mundo pescaban en el tiempo de pesca que se llama la cuaresma, iba y se pescaba. Y mientras se pescaba, ¿sí? Mientras no había pesca, se iba a la finca. Entonces sembraban lo que es arroz, que lo hacían de manera colectiva siempre, y tenía cada uno su cultivo individual, pero todo eso era para sostener la comida en la casa, para tener la soberanía, digamos, de que todos en la casa hubiera algo que comer. Y ahí todo el mundo tenía que ser bien mandado, porque otra cosa era, o sea, mucha gente dice, no, que es que ahora que el bullying, que no sé qué, que vaina. Para nosotros no era bullying, para nosotros que alguien le colocara un remoquete, o sea, nosotros todos teníamos sobrenombre, y nos colocaban los mayores de acuerdo al comportamiento,
de acuerdo a algún defecto con el que hubiéramos nacido, o en una época en que hubiéramos nacido, ¿sí? Y se convertía, se puede decir, en el nombre, porque era la figura que lo representaba a uno, la chapa que dicen, para toda la vida, hasta que uno ya de mayor dice, yo ya no me diga más, así que yo ya crecí. Pero hay gente en el pueblo que a un señor Flavio, que le decían Cocovici, le decíamos todo Cocovici, el señor falleció, y una vez me encontré una cédula, y esta cédula, mamá, ¿de quién es? De Cocovici, de un Flavio, se llamaba Flavio. Me enteré después que se había muerto, porque toda la vida Cocovici, y él nunca dijo, no me digan así, siempre, digamos, el nombre oculto, pero era esa realidad. Y digamos, y la conexión y el diálogo en los pueblos nuestros en esa época era muy importante. Nosotros crecimos ahí alrededor de una comunidad vigilada por la comunidad religiosa que estaba, digamos, ahí al interior del pueblo, pero siempre las situaciones se discutían. Habían problemas, porque en un pueblo siempre van a haber diferencias, pero esas cosas que nos marcaron a todos, como digo, a mis hermanos, a mis hermanos no de sangre, sino de comunidad y a mí, fueron ese vínculo colectivo que todavía persiste, que todavía está ahí. O sea, yo no puedo llegar a la playa sin recorrer por lo menos 5 o 6 casas saludando a las mayoras del pueblo. Saludando a doña Esa, que es una de las cantoras, saludando a la mamá Chola, que es la partera más vieja que hay, que tiene como 100 años ya, saludando a don Sofonías Valdés, que es uno de los que conoce sobre la historia del pueblo, saludando a Tiota, que tiene como unos 60 años, pero pues era joven en esa época cuando uno era muchacho, y también estaba ahí haciendo las guías, porque es una transferencia de conocimiento. Lo que ellos hicieron con nosotros, también nosotros estamos ahí pendientes, con lo que se puede ahora, porque ahora es muy complejo, con lo que se puede, porque ahora hay mucha libertad, porque los jóvenes quieren hacer lo que les da la gana, pero en la medida de que allá viene Juan Carlos está aquí, o Juan Carlos, mira, necesitamos un balón, o Juan Carlos esto por acá, Juan Carlos, en la medida que se puede hacer, mire que vamos a hacer tal cosa, Juan Carlos, ¿cómo hacemos? Ahí estamos nosotros bregando para que esos lazos culturales no se vayan a perder. Y eso no lo hacemos porque es un tema de vínculo histórico, de vínculo con la tierra, de vínculo con esa forma de vida, con esa convivencia que no queremos que se pierde, que está, por eso digo, está ahí, está herida, pero la sentimos que está allí, y que en la medida de lo posible que el pueblo se pueda recomponer, sé que la vamos a recuperar, porque la herencia del pueblo negro esa va en la sangre, y esa va transmitida como sea en los genes nuestros. Nosotros tenemos pelados, y lo cuento aquí. Hay un señor, un amigo que se llama, bueno, en el pueblo le decimos Palo Santo, ¿sí? Y entonces Palo Santo se fue para Cali y se fue a vivir, y tenía, cuando se fue, tenía 2 hijos pequeños, y una niña nació en Cali. La niña tiene como 15 años, y dice Palo Santo que esa niña que no nació acá en el pueblo, vive más pendiente del pueblo que los 2 hijos que nacieron en el pueblo. Ella, que no tiene enterrado el ombligo en la playa, vive más pendiente de la playa y de su abuela y de su tío tal y de su tío no sé qué, que cuando me llevan, que los que nacieron acá. Es decir, tanta falta le hizo ese calor cuando nació, ese calor de estar con su pueblo, que mire que quiere volver a su territorio, a reencontrarse con esa familiaridad que siente que tiene allí. Son vínculos que en cualquier extremo no se evidencian, porque no son visibles. Son sentimientos que solamente uno, cuando escucha un bombo, cuando escucha una maraca, cuando uno escucha hablar fuerte, cuando uno escucha la bulla, es que uno se ve, ¿yo por qué estoy haciendo así si yo no soy A? Cuando uno mira un paisaje, cuando uno mira el mar, uno se llama a sí mismo a buscar su espacio que tiene allá, porque es otra cosa. A nosotros nos enseñaron a cuidar el territorio y a defenderlo, y a protegerlo, y a saber que algún día, un nieto, un bisnieto, un sobrino, un familiar de alguien que se fue del pueblo y dejó algo, tiene que volver. Decía una vieja, así sea por una palma de coco, ahí sea por esa palma de coco, alguien de mis hijos tiene que volver y ahí me la cuida. Y eso es parte también de la herencia. Y cuando uno habla de un consejo comunitario, básicamente es eso. Este legado, esa práctica cultural, eso que ustedes como pueblo, eso que se ha transformado, tiene que volver a hacer, y usted es el promotor de conservarlo, de reanimarlo, de sostenerlo, para que cuando vengan otros
se pueda seguir multiplicando, ¿sí? Porque es allá en el Pacífico donde la vida se recrea, donde uno se reencuentra. En la ciudad uno hace muchas cosas. Uno en la ciudad va, se encuentra, baila, rumbea, pero tiene que volver otra vez al pito del carro, tiene que volver a trabajar a las 6, tiene que volver a no saludar. Por ejemplo, pasar al lado de una persona y uno no saludar, en la época nuestra era un motivo de castigo. Decirle a alguien que no le voy a hacer un mandado era un motivo de castigo. A un mayor, ve, venimos a hacer un mandado. A veces los mayores no lo mandaban a los hijos, lo mandaban a uno, porque uno era más diligente, y eso era un premio para uno. Eso era un premio, que a uno que fuera un mayor, se sentara en la escalera y le dijera, mira, Juan Carlos está aquí, o está Juvenal, o está, sí, aquí está, vea, venga a hacerme este mandado. Para uno era un premio, porque estaban dándole responsabilidad de ir a cumplirle una misión, trabajo, hacer algo por la comunidad, hacer algo por un mayor, a recibir al menos una bendición. Que Dios le pague para uno era suficiente. Ahora todo vale, ahora todo hay que pagar. En la época nuestra era un Dios le pague. En la época nuestra, cuando llegaban las canoas a la orilla, todo el mundo estaba pendiente para ir a saltar las cosas y llevarlas a la casa. Nadie le daba un peso, nadie. Ahora todo el mundo está pendiente, pero para llevar la maleta, pero para cobrar la moneda, para cobrar el billete. ¿Sí? Que son esos cambios que se han generado. Entonces, esos tips culturales, ese montón de cositas son las que van tejiendo ese apego al territorio, y es lo que forman la defensa. ¿Para qué? ¿Por qué estos tipos arriesgan tanto su vida defendiendo qué? ¿Para qué? Si no les pagan, si descuidan su familia, si descuidan sus posibilidades de hacer otras cosas con su vida, porque de una u otra forma demuestra que tienen talentos para alguna cuestión, pero se dedican solamente a eso y se encierran en eso y van y hablan con el uno, con el otro y con el otro, solamente por defender eso. Pues yo no me veo rico ni bien en ningún lugar que no sea mi casa, que no sea la hamaca de mi casa, que no sea estar ahí, que mi mamá se levante y me toque mi camino como amaneció. Me da pena, pero digamos, es una riqueza mía. O sea, me llena de emoción porque, o sea, para mí es muy placentero. Entonces, eso vale para mí muchísimo. Es una de las cosas que me encantan. Como llegar a mi pueblo, saludar, sentarme con un amigo, tomar una cerveza y reír toda la tarde de las mismas pendejadas de siempre, pero con la tranquilidad de que estoy ahí saludando al que viene, al que va, al ahijado que pasa, molestando al de aquí, molestando al de allá, porque esos son los pueblos nuestros. Son los pueblos nuestros. Ese es el Pacífico. Y nosotros no nacimos cansados, nosotros nacimos con toda la fuerza y la vitalidad, ¿sí? Pero es que tenemos la fortuna de estar en lugares ricos. O sea, nosotros no lo vemos tanta riqueza, pero la comodidad de estar ahí y sentirnos bien, y rumbear, y la gente por qué rumbea tanto y la gente por qué no trabaja, ¿no? Ten un nivel de tranquilidad de que con lo mínimo, con eso estamos conformes y no tenemos necesidad de, digamos, de hacer cosas malas para tener riqueza, para tener superioridad. Si hay elementos contundentes, como digo, la influencia externa ha permeado muchísimo, y de hecho yo creo que políticamente es una estrategia, puede decir, de desarraigo psicológica, qué sé yo, física de la comunidad, pero hemos sabido resistir, y ha sido gracias a ese conocimiento también que los mayores nos enseñaron. Juan Carlos, yo quería conocer pues un poco, indagando sobre esta relación tan profunda, tan cercana con el territorio. Hay unas prácticas culturales que están muy ligadas a esto, ¿no? Usted nos mencionaba lo del entierro de la placenta, pero hay otra práctica que es la obligada, ¿no? Que es un poco, digamos, esta relación tan importante pues de la persona que adquiere la sustancia, que adquiere, digamos, como
las características y la vitalidad del territorio y de los seres que habitan ahí. No sé si usted nos pueda comentar un poquito sobre estas prácticas. Bueno, digamos que es inteligente, ¿no? Interesante porque a nosotros nos pasó mucho. Digamos, en mi casa, nuestro papá era de Guapi, ¿sí? Y mi papá decía que por tradición, mi abuela le había enseñado a obligar a los hijos, digamos, sobre todo a los varones, ¿sí? Entonces él decía que a nosotros nunca nos iba a pasar nada porque él sabía obligar a sus hijos y que él nos tenía cuidado. Digamos, hay como una cosa simbólica, se lo entregan a uno a un santo. Entonces nosotros todos somos entregados a la Virgen del Carmen. Y todos pues somos devotos de la Virgen del Carmen. Y él era muy devoto de la Virgen del Carmen. Y en la vida nos pasó más de un evento catastrófico en los que pudimos salir adelante, ¿sí? Recuperarnos, porque siempre confiamos en la Virgen, siempre confiamos en la obligada de mi papá. Y este tema de la obligada también, ese tema, digamos, por ejemplo, la obligada con el guayacampa, que la persona sea fuerte, ¿sí? Eso es verdad. No se practica, pero eso es verdad. Y uno miraba, digamos, las habilidades, y porque los mayores decían, ese que está ahí, ese parece obligado con por ejemplo, con araña, a que le gustaba ramear palos. Y una facilidad para subirse a un árbol, ¿sí? O para nadar. ¿Sí? Yo tengo una sobrina que se llama Carmen Tatiana Palacios. Y Carmen, porque no tenía ni un año y ya se subió a una palma de coco. Creo que no tenía ni un año. Y primero la habían obligado con Guayacán, pero ella sufría muchísimo porque se torcía todita, hacía mucha fuerza, estaba pequeñita. Y tenían que rebajarla. No sé cómo hacía mi tío para permitir que sabía sus cosas y le cambiaba de una cosa a otra. El hecho es que Carmen, cuando fue creciendo, era buena para pelear, que era bien jodida para pelear. Le gustaba subir árboles. Una persona subirse una palma de coco. Carmen se iba acá en los pueblos nuestros, jugamos mucho el palo encebado, sobre todo en el 7 de agosto, el 20 de julio, en diciembre. Se enceba el palo, se coloca unos premios arriba, una guadua, se enceba y se instala ahí y la gente tiene que subirse para poder. Y Carmen llegó, en lo que estuvo en la escuela, llegó como 2 veces a la casa con un premio. Hasta que cuando ya fue jovenciando, porque uno empezaba a molestarla, entonces ahí ya dejó de hacerlo, pero tenía su habilidad, creo que todavía la tiene. Ahora uno le dice así y se enoja, porque también se vuelve, digamos, antes era un orgullo. Digamos, antes era un orgullo tener esas habilidades, era un tema de orgullo y lo preparan a uno para la vida. ¿Sí? No tenemos en los ríos pelados que al año, menos de un año, usted los ve nadando común y corriente en su río, nadando normal. ¿Sí? Y tenemos otro, por ejemplo, Josué, mi hijo no sabe nadar. ¿Sí? Porque pues no alcanzaron a obligarlo, ya mis tíos no estaban. ¿Sí? Digamos, toda una serie, digamos, de sabiduría que lo obligaba con anguila también, para que no lo cojan fácilmente, o sea, para que se vuelva resbaloso. Toda, y era gente que cuando uno jugaba libre era difícil conseguirlo, y para que tuvieran velocidad. De hecho, era para colocarnos en perspectiva de poder aprovechar lo que estaba en los medios, de poder pasar cualquier obstáculo, porque tenemos relación con, si queremos comer mango, tenemos que subirnos al palo de mango o al palo de almendra. ¿Sí? Y entonces quien sabe subir el palo de almendra ese hace eso, que si vamos a nadar, bueno, si vamos a pescar, quien debe estar pendiente de todo es que sabe nadar, porque hayamos gente que éramos. Yo para aprender a nadar pasé trabajo, porque es pesado para nadar. Yo la verdad no sé con qué me obligaron, ¿no? Sí, no sé. Pero pues, algo tiene que haber sido. Mi papá nunca nos dijo, pero pues Carmen, otros muchachos del pueblo, y iba ahí, y habían unos, eran los que obligaban, y los que obligaban
los que obligaban por lo general eran las mayoras, si dice ahora las mayoras, o los mayores, pero era alguien que con conocimiento, con consentimiento a veces de los padres, a veces solamente era el consentimiento de los abuelos, porque el abuelo era a veces que decía, bueno, este tiene que ser tal cosa, ¿sí? Y eso se hacía. Básicamente el papá, la mamá casi no tenían injerencia. Ya después se fue independizando eso, pero eran los mayores quienes decían, quienes miraban también la reacción del cuerpo frente a esa obligada, porque a veces no les recibía, ¿sí? A veces se enfermaba el niño, pero esa cuestión mágica y lo prepara, como les digo, lo prepara uno para el trabajo, lo prepara uno para sortear dificultades y todavía ese conocimiento, digo, sigue allí, porque algunos padres, sobre todo en las zonas rurales, todavía conservan, sobre todo en las zonas rurales, en los territorios, por ejemplo, yo no sé, va a la parte adentro del Magüí, Juan Manuel, que algún día tenemos que ir al Magüí, tenemos que ir al Magüí adentro, eso tenemos que hacerlo uno de estos días que ojalá cambie la situación. Vamos a ir al Magüí a cantar arrullo y a hablar con la gente de estos temas que son interesantes. Cuando uno se mete allá casi entre el Iscuandé y el Charco, que son pueblos que todavía conservan, o sea, que están escasos los mayores, pero todavía conservan ese arraigo, uno vuelve a encontrar la esencia allí, digamos, no tan fuerte, pero todavía está allí. Y esa sabiduría es una sabiduría espiritual, es una sabiduría espiritual. Ahora, los mayores decían que entre más negrito, más fácil le cogía la brigada, que era otra cosa. O sea, entre más color de piel tenía, más melanina tenía, era más fácil. No decía racismo, ¿no? Pero era, para ellos era más fuerte, tenía más color pues propio, ¿no? Entonces todas esas cosas, ahí sí, por ejemplo, para que no le picara a uno la culebra, también hacían, o sea, para que ningún animal ponzoñoso lo tocara, lo hacían a uno obligar también. Yo quería, Juan Carlos, ahí nos comentas mucho, como en estos tiempos de ahora, la dificultad, ¿no? Frente a lo que ha llegado, una cuestión que quizá es extraña, pues, para ese modo de concebir la vida, frente, pues, bueno, al lucro, al consumo, a la plata, a todo esto, pues, que como vos dices, se puede pensar, sí, como un plan también, de ver también al Pacífico solo desde la guerra también, ¿no? Y un poco negar todo lo que es de vida, lo que es de esa fuerza, pues también de alegría, a pesar de todas esas circunstancias. Yo en eso te pregunto cómo poder hacer, hermano, para que las generaciones que vienen puedan, digamos, como seguir cultivando esas otras formas de relacionarse. Ustedes desde la lucha social, política, ¿cómo lo han pensado en estos tiempos? Mira, en estos días yo conversaba con alguien de San Pedro, una vereda del Consejo Comunitario acá, para un Consejo Comunitario, y le preguntaba cómo estaba la comunidad. Entonces me mencionó Juan Cay, ahí estamos, sobreviviendo, ¿sí? Y la tranquilidad, no, Juan Cay, así, cuando no es una cosa, cuando no es otra, cuando no es un chisme, es un disparo que suena por allá, es alguien que pasa herido, allá vivimos en una constante zozobra y todo el mundo con ganas de salir. Yo creo que en la medida que la gente tenga la posibilidad de estar tranquilo en su territorio, la posibilidad de volver a existir, de volverse a mover en su río, de volverse a mover en su mar, en su estero, de volver a coger su atarraya, de volver a coger un copón y tirarse por ahí, y a rebuscarse el camarón, a rebuscarse el pescado, ¿sí? A no estar en la casa confinado, ¿sí? A volver a sembrar
cultivo que sabe que va a dar la tierra y que esa cosecha la va a poder tener, que no va a tener que desplazarse. O sea, a confiar en la tranquilidad del territorio, yo creo que esos valores van a retornar, como digo, van a surgir, sí, van a surgir, porque nosotros teníamos, y todavía tenemos, gracias a Dios, muchas personas y muchos mayores que no conocen Tumaco, que a pesar de la violencia no han querido salir del territorio, que se han movido de una vereda a otra, ¿sí? ¿Sí? Que siguen asomados en la ventana, o sea, esperando que un familiar, que un amigo vaya y los visite. Tenemos mayores de ahí, cuando lo ven a uno se sientan con uno a conversar, a ver cómo le está yendo a uno, y usted, ¿cómo está? Ellos ahí, sosteniendo el silencio nada más. Creo que a la medida que ese fuego que está ahí, en los mayores, esa palabra se recupere y vuelva a sonar en los oídos de los jóvenes, de la gente joven, esa palabra también nuestra que nunca ha tenido miedo, pero que también a veces ha sentido reservada, amenazada, que pueda parar y decir, bueno, aquí estamos, es los hijos del territorio, los hijos del Pacífico, tenemos que colocar la mirada y devolver los pies hacia adentro de la tierra, no hacia afuera como otros quieren hacer ver. Tenemos que salir en esa medida. La riqueza nuestra va a retornar toda la riqueza nuestra, toda la riqueza cultural del pueblo negro va a retornar, ¿sí? Porque solamente Juan Manuel, cuando escuchas la marimba, cuando vos nos miras lejano de todos los problemas que tenés, cuando salimos de una reunión y nos ponemos a bailar, a cantar, y salimos de discutir mil cosas, y nos reencontramos con nuestra cultura, nos llenamos de fuerza y seguimos, dijimos hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Entonces, el potencial de seguir lo tenemos allá adentro. La piedra que nos da, digamos, toda esa fuerza está allá, está en el territorio. Y en la medida que podamos tener la posibilidad de volver, reitero, nosotros vamos a recuperar la fuerza y vamos a seguir la dinámica de lucha que traemos. Y es que le va a servir no solamente a nosotros, que los territorios vuelvan, que las comunidades vuelvan a los territorios, no nos va a servir solamente a los hombres que vivimos allá, también le va a servir al planeta, también le va a servir a la gente que vive en el centro del país, porque ese conocimiento que hemos cultivado siempre no es nuestro, es un conocimiento que es de la sociedad también, porque hemos también adquirido conocimientos de otros, que no ha sido tan puro, las mezclas que han habido no nos permiten decir que es exclusivamente nuestro, y no es una comunidad egoísta, la comunidad negra no es una comunidad egoísta. La comunidad negra ha tenido el privilegio de compartir lo poco que ha tenido con quienes han llegado a buscarlo. La comunidad negra nunca le ha negado un pedazo de tierra a nadie para que trabaje, ni expulsaba a nadie, antes al contrario. Y lo ha aceptado, lo ha enamorado, lo ha invitado a que se quede, a que haga parte de, a que aprenda ahí, a que haga su vida allí, en el buen sentido de la palabra. Desafortunadamente, hay una gente que vino, se quedó, pero haciendo cosas que no es de la cultura de la comunidad negra. Y el que la estamos haciendo nosotros en el fondo hemos renunciado siempre a que esa no es nuestra práctica, a que eso no es lo nuestro, pero desafortunadamente la necesidad nos obliga a seguir haciéndolo. Creo que en la medida de que la oferta institucional también del gobierno sirva para potenciar todas esas habilidades que hay en los territorios, también va a servir mucho para retornar. Y a la medida también con las condiciones mínimas de vida, de calidad, en educación, en salud, con una salud que sea pertinente, donde los conocimientos se puedan respetar, donde se le dé valor a la sabiduría de nuestros curanderos, de nuestros remedieros, de nuestras parteras, de nuestros parteros, de nuestros sabedores. En esa medida la gente retorna, en esa medida la gente va a retornar y el conocimiento va a volver a aflorar y no va a ser necesario resistir, sino vivir. Nosotros ahorita ahora resistimos, nosotros queremos volver a vivir en su territorio, mucha gente. Yo quiero volver a correr el partido, a sentarme en la proa de una canoa y llegar hasta donde pueda con la marea y si es posible caminar empujando la lancha hasta donde me den los pies, tirarme al agua, nadar en mi río Patía. Yo quiero hacer eso, quiero volver, pero desafortunadamente, ¿qué? Si en esta escasez de liderazgo puchita, ¿ah? Uno puede, tiene que
cuidarse porque no queda más de otra. ¿Sí? Yo creo que en esa medida la motivación está, las posibilidades están, el conocimiento está allí. El conocimiento está ahí, el conocimiento no se ha ido, está camuflado. Los sabedores están allí. La gente que nos puede ayudar a salir adelante está allá en el territorio, allá están los mayores, allá están las plantas, todavía hay plantas, todavía hay bejucos, todavía hay pescado, todavía hay cosas que hacer en el territorio. Desafortunadamente allá hay otra gente que es un símbolo, que es un signo de muerte, y para allá no queremos. Todavía no, todavía no. Gracias, manito. Esas palabras llegan al corazón, hermano.